Bien, mis amados, abran sus Biblias, por favor, en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 4. Hoy vamos a seguir con nuestra serie que hemos titulado Viviendo en lo Sobrenatural. Viviendo en lo Sobrenatural. Y hoy quiero tratar un tema que he titulado No permitas que la lámpara se apague. Dígale que está a su lado, no permitas que la lámpara se apague. Y lo vamos a tomar este título de este texto de la Biblia, del primer libro de Samuel, capítulo 4, a partir del verso 2 en adelante. Y dice la Escritura: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Diga conmigo, 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Versículo 4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y de los hijos de Elí, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, y dice la Escritura que hasta la tierra ¿qué? Tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decía: ha venido Dios al campamento, y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Adelante, por favor, hasta el versículo 10. Dice la Escritura: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Diga conmigo, Israel fue vencido. Y huyendo cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Diga conmigo, 30,000 hombres. Versículo 17. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel, ¿cuántos años? 40 años. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora, por favor, présteme mucha atención. Este capítulo que acabamos de leer es una historia del pueblo de Israel. Yo diría que es una de las historias más tristes de un acontecimiento que le haya sucedido al pueblo de Dios. Porque ustedes se ponen a mirar y vemos el Antiguo Testamento, encontramos que durante mucho tiempo y en muchas formas Dios le daba la victoria al pueblo. Ustedes encuentran, por ejemplo, en la historia que en una oportunidad el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, con tan solo 300 hombres, logra vencer a ejércitos de miles. ¿Por qué los pudo vencer? Porque Dios estaba con ellos. Y aunque fueran más pequeños en número, Dios les daba la victoria. Ustedes recuerdan muy bien la historia de un muchachito que tan solo con unas piedras y una honda mata a un gigante llamado Goliat, que era el líder de los filisteos. Y le dice este jovencito: tú vienes con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y lo vence. Israel avanza y toma posesión de los filisteos. Entonces encontramos cómo Dios muchas veces le ha dado la victoria a su pueblo, de muchas maneras. En alguna oportunidad le dice al pueblo de Dios que den vueltas. Y tan solo con dar vueltas y en la última dar un grito, derriban unos muros y el pueblo de Dios obtiene la victoria. En otra oportunidad les dice que tan solo canten, dancen, alaben al Señor, como sucedió con Josafat, y Dios les da la victoria. Entonces, cuando uno encuentra esos pasajes de la Biblia, Dios dando la victoria al pueblo, y uno lee este pasaje y uno dice: bueno, ¿y aquí qué pasó? Porque es que lo que estaba acostumbrado el pueblo de Dios, y nosotros como hijos de Dios también, nos hemos acostumbrado que Dios siempre nos va a dar la victoria. ¿Es así o no?
Entonces aquí viene una pregunta. ¿Qué sucedió? Y los mismos ancianos que están reunidos dicen, bueno, ¿aquí qué pasó? ¿Cómo así que en el primer reporte mueren 4,000 hombres? Y entonces mandamos traer el arca y algunos dicen, ya sé, pues aquí lo que vamos a hacer es traigamos el arca y entonces vamos a tener la victoria. Pero ¿qué sucedió? Estaba el arca en medio del ejército y entonces ya no pierden 4,000 hombres, sino que ahora mueren ¿cuántos? 30,000. ¿Qué está pasando? Dios, ¿por qué nos abandonó? Dios, ¿por qué permitió que nosotros estuviéramos en esa batalla y que nos hirieran de esa forma tan brutal? Entonces vienen muchas preguntas ahí, ¿verdad? Como quizás alguno se puede cuestionar, bueno, pues si yo soy hijo de Dios, yo estoy caminando en las cosas de Dios, ¿por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué lo que no se supone que si nosotros buscamos de Dios, Dios nos respalda y todo nos va a salir bien? Y entonces muchos nos haremos ese cuestionamiento, nos haremos ese tipo de preguntas diciendo, bueno, entonces ¿qué pasa? Porque yo vengo sagradamente todos los domingos a escuchar la palabra de Dios, yo estoy en una iglesia, yo soy cristiano, soy cristiana, y entonces ¿por qué las cosas no me están saliendo bien? Seguramente que ellos se cuestionaron muchas veces eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Entonces, uno de los recursos que ellos, si vemos el texto que hemos enunciado, a algunos se le ocurre y dicen, no, es que ¿cómo vamos a perder 4,000? Yo tengo una idea, pues traigamos el arca del pacto que simbolizaba la misma presencia de Dios y entonces vamos a obtener la victoria. Y seguramente en consenso dijeron, pues sí, es una buena idea, y van y sacan el arca que estaba allá con los querubines, que estaba en el templo, la sacan del templo y la llevan y la colocan ahí en plena batalla. Dice, bueno, ahora sí, vamos caminando porque Dios va adelante y entonces vamos a obtener la victoria. Oh, sorpresa, no fue así. Fue una terrible y tremenda derrota. ¿Qué pasó aquí? Vamos a mirar la Biblia entonces, porque es que aquí suceden cosas que son importantes y que vamos a analizar hoy. Porque noten algo que me llama la atención antes de seguir. Cuando llega el arca, ¿cuál fue la actitud del pueblo? Cuando trajeron el arca. De júbilo, de alegría, de gozo. Y dice que hasta tembló la tierra, o sea, era tanta algarabía, tanto alboroto, que temblaba la tierra, o sea, era una cosa impresionante. Comenzaron a cantar, a danzar y entonces, claro, los filisteos, entre otras, se asustaron. Dijeron, uy, aquí algo pasó. Pero alguno de ellos dijo, pero miremos, algo sucede, porque es que no es normal que el pueblo esté así. Y lo menos normal es que el arca del pacto esté ahí. Algo está pasando en el pueblo. Ataquemos. Pueda que estén gritando mucho, puedan que estén haciendo algo, harto alboroto, pero algo está pasando al interior. Vamos. Y tomaron fuerza los filisteos y fueron y atacaron y claro, vencieron. Y la derrota fue grande para Israel, porque dijeron, es algo que está sucediendo ahí. ¿Qué simbolizaba el arca entonces? La presencia de Dios. Pero escúcheme, el hecho de que el arca estuviera en medio de batalla, que representaba, que simbolizaba la presencia de Dios, no quería decir que verdaderamente Dios estuviera con ellos. Y es algo que tenemos que entrar a revisar. Porque ellos creyeron que con el solo hecho de tener el arca, ya Dios estaba ahí. Y podían tener el arca, pero no estaba la presencia de Dios. Tú puedes venir a la iglesia. No, yo me estoy reuniendo en la iglesia. Y puede que vengas a la iglesia, pero no tienes la presencia de Dios. Tú puedes que digas que eres un cristiano y que te congregues y que lleves muchos años buscando de Dios, pero eso no simboliza, no representa que la presencia de Dios esté contigo. Porque ellos tomaron el arca como si fuera un amuleto. No, llevémoslo que si está ahí, pero eso no va a garantizar nada. Tú puedes tomar la vida cristiana como un amuleto. Tú puedes decir, yo vengo a la iglesia y yo soy cristiano, entonces como soy cristiano y vengo a la iglesia, todo me tiene que salir bien. Y es que pueda que tú vengas a la iglesia, pueda que tú te congregues, pero ¿será que la presencia de Dios está contigo? Y eso es lo que vamos a estar revisando. Porque hay una advertencia bien interesante. Entonces, para poder ver por qué Dios no lo respaldó, por qué Dios no estuvo con ellos, tenemos que entrar a mirar un poquito el contexto. ¿Qué sucedió?
también nos comienza a servir a nosotros el tema para decir, ¿por qué será que aunque yo estoy en la iglesia las cosas no me salen bien? Aunque yo que soy cristiano, ¿por qué las cosas no me salen bien? Entonces tenemos que entrar a revisar nuestra vida, a ver qué es lo que está pasando. Pero vamos a mirar la historia, por favor, vayan al capítulo 3, el contexto 1 Samuel capítulo 3. Y entonces así sí vamos a entender por qué fue que tuvieron esa derrota tan tremenda. 1 Samuel 3:3. Dice la escritura que Samuel estaba ¿qué? Durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. O sea, Samuel, un profeta de Dios, estaba en el templo. ¿Quién era el sacerdote del templo? Elí. Samuel estaba ahí y escucha Samuel la voz de Dios. Samuel estaba donde estaba el arca antes de que se apagara la lámpara. Antes. Y sigue diciendo, verso 10, por favor. Seguimos en 1 Samuel 3. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Por qué razón? Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces Dios advierte y llama al profeta y le dice, mira, yo voy a hacer esto que prometí con la casa de Israel, con Elí. Porque han permitido el pecado. Porque Elí sabe que sus hijos andan en pecado y no los ha estorbado. Entonces mi furor vendrá sobre ellos. Versículo 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Lo primero que vimos en la historia es cómo el pueblo de Dios perdió cerca de unos, en total, 34,000 hombres. Repito una vez más, era un caso atípico para Israel, porque estaban acostumbrados a tener victoria. Ahora, si nos ponemos a raspar un poquitico más la olla, a ir más en profundidad para escarbar qué fue lo que pasó, porque uno podría leer solamente ese capítulo 4, ¿verdad? Y uno decir, bueno, y entonces se siente como sin respaldo, entonces ¿cuál es la garantía de estar con Dios? Pero por eso hay que raspar un poquitico y entrar a escudriñar un poco más, porque también nos sirve para mirar nuestra familia, para mirar nuestro entorno, lo que está pasando, y dice, pero ¿por qué está pasando esto en la casa? ¿Por qué está pasando esto con mis hijos? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? Entonces uno tiene que escarbar un poquitico más y entrar a revisar a dónde se está originando el problema, cuál es la causa por la cual estamos pasando la situación que estamos pasando, que no es gratis, hay una consecuencia. Lo que le pasó a Israel no fue gratis, es una consecuencia de algo que estaba pasando al interior. Dios le dice entonces a Samuel, Samuel, ven, yo quiero advertirte que si Elí no hace lo que yo le estoy diciendo, entonces voy a apagar la lámpara. Y aquí hay algo bien interesante para que tengamos en cuenta. Es que Dios siempre advierte antes. Dios no hace las cosas de una forma arbitraria, que las podría hacer, claro, no tiene por qué pedirle permiso a nadie, Él es el dueño de todo. Sin embargo, noten que aquí sucedió algo, y es que Dios le advierte antes de que la lámpara se apague. Es decir, hay algo para hacer todavía. Antes de que la unción, antes de que la presencia de Dios, antes de que la gracia de Dios se vaya, el Señor advierte. Y uno tiene que advertirle a su familia, a sus hijos.
Saber que mientras sigan andando así, vienen consecuencias y están advertidos para que después no digan, mamá, papá, pero es que usted nunca nos dijo eso. Dios nos advierte a nosotros. Y cada quien sabe cómo estamos hoy delante de Dios. Tú sabes, tú puedes estar acá y yo te veo muy bien, yo te veo bien, pero Dios cómo te está viendo. ¿Cuál es la comunión que tú tienes con Dios? ¿Cuál es el tiempo que verdaderamente tú tienes de comunión con Dios? ¿Cómo realmente está tu vida delante de Dios? No delante de tu esposa, no delante de tu familia, no delante de los que están a tu lado, no de tus compañeros. ¿Cómo realmente tú estás delante de Dios? Y eso es lo que el Señor está diciendo. Ahora, a mí me sorprende y me impacta, es como Elí, que le dice, bueno, no me tapes nada, dígame todo, por favor. ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Dice, ok, yo no te voy a tapar nada, yo te lo voy a decir todo. Dios me dijo que hay pecado en tu casa, que tus hijos están pecando, que tus hijos han prostituido el templo y han tenido relaciones sexuales con prostitutas dentro del templo, y que han blasfemado, que han tomado la ofrenda de Dios, y que hay pecado dentro de tu casa, y tú no has hecho nada, tú las has estorbado. ¿Quieres que te diga lo que me hizo Dios? Pues Dios te está diciendo eso, que tú no has hecho nada, y que por cuanto no has hecho nada, viene algo grave para Israel, y para tu vida, para tu familia. Entonces, ¿cuál es la actitud de Elí? Bueno, pues si Dios quiere, pues que lo haga. O sea, no toma cartas en el asunto. De otro dice, no, hombre, ¿cómo así, profeta? No. Y se postra de rodillas y clama a Dios, por favor, misericordia. Sí, hemos fallado, sí, nos hemos equivocado. Sí, como padre he fallado, pero por favor, ten misericordia, Señor, que tal cosa no acontezca. Pero ¿cuál es la posición? Bueno, pues si Dios lo va a hacer, pues que lo haga. Y cuando uno mira la Biblia, uno encuentra personas, por ejemplo, en el libro de Isaías 38, con un rey llamado Ezequías, que va al profeta Isaías y le dice, mira Ezequías, Dios me ha mostrado, ya, tu vida va a terminar. Organiza todo en la casa, pídele perdón a todo el mundo, cuadra las cuentas, deja todo saldado porque ya Dios ha dicho que te vas a morir. ¿Ok? Y se voltea y comienza a orar, Señor, por favor, mire, yo he hecho las cosas bien, Señor, yo he tratado de servirte, he sido un buen rey, Señor, por favor, ten misericordia. Y comienza a clamarle a Dios y comienza a llorar. Y antes de que Isaías se vaya, entonces Dios dice, devuélvete. Dice, mira, Dios me acaba de hablar. No, te van a dar 15 años más de vida. ¿Cómo así? La misericordia de Dios. Por un hombre que clamó. Había una mala noticia, había algo que estaba pasando, pero este hombre clama, se postra, se pone de rodillas, Señor, ten misericordia. ¿Y Dios qué hace? Dios revierte eso. ¿De acuerdo? Pero este hombre, ¿qué hace? Hay una mala noticia, hay una catástrofe para ellos, para la nación entera, y sin embargo dice, pues se queda ahí cruzado. ¿Dónde estaba? En una silla. Un gordo está ahí, pues, con parsimonia, con pereza, con conformismo, pues que Dios, que sea lo que Dios quiera, pero no hace nada, no toma decisiones. Uno puede encontrar en la vida de Moisés, por ejemplo, que Dios le dice, estoy harto, hasta aquí. Un pueblo que es contumaz, que es de dura cerviz, que yo le digo las cosas y no hacen caso. Me cansé, ya mi presencia no va a estar más con ustedes. Entonces Moisés dice, no, Señor, por favor, no hagas eso. Si tu presencia no debe ir con nosotros, pues no nos envíes. Yo no podemos irnos sin tu presencia, Señor. Es que nosotros sin tu presencia no somos nada, Dios. Es que lo que nos garantiza a nosotros la victoria, las conquistas, es que tú estés con nosotros. Si tú no estás con nosotros, Señor, no nos envíes. Entonces ustedes ven la historia, que seguramente la conocen. ¿Qué hace Moisés? Saca fuera del campamento y hace un tabernáculo. Había un tabernáculo que estaba en el centro del campamento, que es donde todo el mundo iba, los domingueros, todo el mundo iba. Pero Dios le indica algo, él siente en el corazón de que tiene que hacer algo diferente. Y saca y hace un tabernáculo fuera del campamento, para que las personas que quieran, no todo, porque la gente iba allá, ay, voy a hacer mercado, entonces de una vez entro aquí, de paso entro aquí a orar y estoy ahí, de paso. No, van a ir allá, solamente los que quieran apagar la radio, el celular, los que quieran apagar el televisor y los que quieran clamar. Porque
se nos ha advertido que la presencia de Dios no va a estar con nosotros. Vamos a clamarle a Dios con todo nuestro corazón. Esta es una necesidad muy sentida, pueblo, y no podemos seguir igual. Los que quieran acompañarme, el tabernáculo está afuera. Allí quiero estar con ustedes orando. Y quítense esas ropas de colores, no estamos de fiesta, pónganse de luto, porque aquí la situación es delicada y necesitamos ponernos en la brecha para que la presencia de Dios esté con nosotros. ¿Cuántos están conmigo? Y algún grupo dijo, amén, y se fue. Y estuvieron orando, y estuvieron clamándole a Dios, Señor, por favor, necesitamos tu presencia, Dios. Reconocemos que tú eres Dios soberano, que sin ti no somos nada, Señor, perdona nuestro pecado. Y entonces Moisés dice, ¿y saben qué? Ustedes trajeron muchas cosas de Egipto. Necesito que traigan todo eso de Egipto y vamos a hacer una hoguera y vamos a quemar todas esas cosas. En otras palabras, vamos a purificarnos, vamos a santificarnos, vamos a vivir bien como Dios manda, vamos a clamarle por la misericordia de Dios. Y cuando Dios vio la actitud de ese pueblo, entonces dijo Moisés, tranquilos, no te preocupes, mi presencia irá contigo y le daré descanso. Tranquilos. Fíjense, en situaciones difíciles, donde ya había una sentencia, por la actitud, por el cambio de decisiones, el Señor revirtió algo que ya venía para el pueblo. Hemos tocado 3 casos y puede ser muchos más. Puede ser también el caso tuyo. Que no importa lo que te estén diciendo, no importa lo que esté pasando, pero que tú puedas revisar tu vida y puedas decir, Señor, hay algo que está mal en mi vida y yo no puedo seguir en ese rumbo. Tú sabes que las cosas vienen mal, tú sabes que no has tenido resultados de pronto para algunos, que hay cosas que no han ajustado, que tu familia no está en el nivel espiritual como debiese estar, que en algún área de tu vida las cosas no están fluyendo como debiese ser, y tú no te puedes quedar como Elí, ahí sentado en la silla diciendo, pues Señor, que sea lo que tú quieras. No, hay que entrar a revisar, hay que entrar a mirar qué está pasando, hay que entrar a cuestionarnos nosotros cómo es que verdaderamente estamos llevando nuestra vida espiritual. Algunos creen que están bien. No, yo ya soy muy maduro en esto, yo sé cómo manejar las cosas, yo sé hasta dónde llegar. Y entonces esa madurez, entre comillas, los hace creer como expertos ya cristianos, que saben cómo manejar las cosas. No, yo no necesito ni estar orando, yo solamente voy el domingo y ya, yo sé que Dios me ayuda, Dios me respalda. Yo no necesito buscar a Dios tanto como lo buscaba al principio, porque yo ya tengo tanta relación con Él que Él me entiende, que Él sabe. Dígale que está a su lado. Dios a veces nos dice las cosas para que provoquemos un cambio. Y Dios permite muchas veces cosas en nuestra vida para que hagamos un cambio. Alguno puede estar en algún descalabro en algún área de su vida, y Dios lo ha permitido, no para que digas, bueno, pues sí, mi familia se está acabando, pues no, es para que hagas un cambio. Es que ya no estoy orando como estaba orando antes. Es que ya he permitido pecado en mi vida y como que lo he consentido y como que ya me he acostumbrado a vivir con ese pecado y como que ya no incomodo a mis hijos, ya no estorbo a mis hijos, ya les permito que escuchen la música que quieren, que hagan lo que quieren, que se emborrachen y que hagan lo que quieran, y yo ya no les digo nada. Entonces está pasando esto en mi vida y Dios lo permite, ¿para qué? Diga conmigo, para provocar un cambio. Y tú decides si efectivamente tomas cartas en el asunto, haces un cambio, o tomas la posición de Elí, te quedas ahí sentado, esperando desnucarte y que pase todo lo que pasó con Elí. Entonces, este es un mensaje que nos ayuda mucho, porque tenemos que entrar a revisar. El título de hoy es, no permitas que la lámpara se apague. Y Dios te trae hoy para advertirte, para advertirnos a todos. Ahora, Dios lo podría haber hecho sin consultarle a Samuel, sin haberle dicho a Samuel, claro. Como en alguna oportunidad, ¿recuerdan ustedes con Abraham? Que Dios le dice a Abraham, Abraham, voy a acabar con Sodoma, me tienen harto, pecado ya no lo aguanto más. Ahora, ¿es que Dios tiene que consultarle al ser humano lo que tiene que hacer? No. ¿Es que Dios se bajó de nivel para hablar con Abraham? No. Al contrario, Dios subió de nivel a Abraham y dijo, ven, quiero que vengas aquí a la junta directiva, se sienta aquí en la mesa y quiero comentarle lo que está pasando. Ahora, quiero decirte eso, yo soy el dueño de la empresa y quiero recordarte que tú simplemente es el de oficios varios.
Pero quiero decirte lo que voy a hacer. Voy a acabar con Sodoma. ¿Y qué hace Abraham? Ah, bueno, Señor. Bueno, pues si tú quieres, Señor, hazlo. ¿Se cruza de brazos? No, Señor, por favor, ten misericordia. Señor, y comienza a negociar, ¿no? Si ves en 50 justos, ¿tú perdonarías? Bueno, si son 50, sí. Si son 40, Señor. Si son 30, si son 20, si son 10. Señor, por favor, ten misericordia. ¿No? ¿Cuál fue la actitud de Elí? Pues que se haga lo. ¿Cuál fue la actitud de Abraham? Señor, por favor, ten misericordia. Si hay justos ahí, por favor, Señor, ten misericordia. Pregúntate qué actitud tú tienes. ¿Qué haces tú cuando Dios dice o estás viendo que está pasando algo en tu vida? ¿Clamas a Dios? Esta área no me está fluyendo, está pasando algo en esta parte financiera, por ejemplo. Tengo que hacer algo, tengo que revisar. Tal vez no estoy llevando mi vida como Dios quiere. Tal vez estoy permitiendo un maldito pecado oculto que nadie lo sabe, que mi esposa no lo sabe, que nadie lo sabe, pero yo lo estoy practicando. Tal vez hay algo en mi vida que no está bien delante de Dios y tengo que revisar mi vida. Ya llega la edad de nuestra vida espiritual cristiana donde ya nosotros tenemos que saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y creo que los que estamos aquí, los que escuchan este mensaje, saben claramente lo que es bueno y lo que es malo. Y hay cosas que no necesitan decírnoslas, porque nosotros sabemos cómo está. Tú debes saber en este momento, yo ni te lo voy a decir porque no es mi tarea. Tú debes saber en este momento cómo honestamente es tu relación con Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas para orar? ¿Cuánto tiempo dedicas en la semana para leer la Biblia? ¿Cómo está tu crecimiento espiritual diario? Dios sabe. Si solamente el único tiempo que escuchas la palabra es cuando vienes a la reunión un día como hoy, o tú sacas tiempo todos los días para buscar de Dios, tienes tu tiempo devocional, tienes tu tiempo de intimidad con Dios. Tú sabrás lo que estás haciendo. Si hay mentiras en tu vida, si hay pornografía, si hay gritería, si hay enojo, ¿cómo está tu vida? Tú lo sabes. Y Dios te advierte antes de que la lámpara se apague. Y Dios te advierte para que tú hagas un cambio, revises tu vida espiritual. Ahora, uno ve a este Elí cómo disfraza la pereza, cómo disfraza la parsimonia, cómo disfraza el conformismo, de una forma que aparentemente es como si fuera reverencia. Ah, pues que se haga la voluntad de Dios. Se escucha bonito, pero realmente no es la actitud que debe tener en ese momento. La actitud es sacudirse, decir, tengo que ponerme pilas. Estoy mal, como papá no estoy cumpliendo mi función. Estoy siendo muy permisivo. Lo estoy dejando que hagan lo que sean. Me estoy volviendo un papá alcahuete. Y yo que soy el sacerdote, que soy el pastor de la iglesia, estoy permitiendo que dentro de la iglesia se haga ese tipo de cosas y yo no estoy haciendo nada. Y son mis propios hijos. Y yo no estoy haciendo nada. Como tendremos que decir nosotros, estoy permitiendo en mi casa que mis hijos, que alguien, algún miembro de la familia, traigan anatema a mi casa y yo sencillamente me quedo callado. Ay, dejar los muchachos que hagan eso. O somos o no somos. ¿O queremos que la presencia de Dios esté con nosotros y tener el respaldo de Dios? ¿O nos exponemos en la guerra, en la batalla, en el día a día y terminamos fracasados, derrotados? Luego muchos dicen, pero ¿por qué será, pastor, que las cosas mire lo que está pasando en la casa, mire cómo está esta situación, mire cómo está lo otro? ¿Es culpa de Dios? ¿Fue culpa de Dios que el pueblo hubiera perdido? Al principio cuando uno lee el capítulo 4 dice, Dios, pero ¿qué pasó? Los dejó a los chinos solos allá. Pero luego uno revisa y no, es que el problema no fue de Dios. Dios había advertido, pero no sucedió nada. Diga que está a su lado. Dios siempre nos da una señal. Diga, ¿para qué? Para provocar cambios. Muchos dicen, no, es que ya no hay nada que hacer, yo ya estoy jugado, esto ya como que, yo ya soy mentiroso siempre. Dice, no, pero es que Dios tiene el poder para quitar esas mentiras. Pero yo soy así siempre, yo soy grosero, ¿ya quién me va a cambiar eso? Yo ya soy así. No. Entonces están como Elí ahí sentados. No, pues ya. Cuando Dios le está diciendo, yo quiero cambiarte, yo quiero hacer cosas grandes en tu vida, con tu familia. Yo no quiero que estén en esa situación que posiblemente estén, pero necesitan hacer cambios.
necesitan moverse, necesitan sacudirse, necesitan salir de esa tibieza espiritual y comenzar a hacer cosas, diga conmigo, diferentes. Y es Dios, es el Espíritu Santo que en esta hora seguramente está tocando sus corazones y a cada quien de manera individual, porque así es Dios, aunque todos escuchemos un mensaje, pero Dios a cada uno le está diciendo, es en esta área donde estás mal, es en este punto donde tienes que entrar a trabajar. Es el Espíritu Santo que trabaja en cada corazón, que nos indica las cosas correctas y las cosas incorrectas para provocar en nosotros, diga conmigo, un cambio. Y Dios, que podría habernos quitado ya de la tierra, extiende su gracia y su misericordia. Porque así es Dios, que si nosotros estamos mal, ¿qué hace Dios? ¿De una vez nos corta? No. Diga, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces tú puedes ir y le dices, Señor, perdóname, sí, sé que estoy mal, pero por favor ten misericordia de mí, Señor. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Eso es como los niños, que el niño o la niña se porta mal y uno le dice, te voy a castigar porque eso que hiciste está mal hecho. Y la niña o el niño reacciona y dice, mamá, papá, sí, perdóname, sí, no, sí, me equivoqué, yo hice eso mal, pero te lo prometo, no lo vuelvo a hacer, perdóname, por favor. ¿Qué hace el papá? ¿Qué hace la mamá? Por más corazón duro que tenga, ¿qué hace? Está bien, hija, te voy a perdonar. O sea, te iba a hacer un castigo, pero te levanto el castigo. Sucede con Dios, mucho más, que Dios es más amor que nosotros. Pero si somos arrogantes, pues yo soy así, nadie me va a cambiar, pues ¿qué va a suceder? Por eso es que a la gente le gusta más el catolicismo que el cristianismo, porque no logra entender ese tipo de cosas que es la gracia de Dios. Porque la gente en el catolicismo están acostumbrados a hacer algo para recibir algo. Es decir, ellos creen que haciendo eso se ganan cosas. Entonces van y buscan a la virgencita tal para que les haga el milagro y entonces no les importa caminar 5 cuadras de rodillas, porque saben que si hacen ese sacrificio, esa virgencita les va a socorrer ese favor. Y les gusta irse a confesar, diciendo, no, sí, he pecado en esto y esto y esto y esto, para que el sacerdote le diga, entonces tiene que hacer esto y esto y esto y esta penitencia. Entonces van a hacer la penitencia y creen que con lo que hicieron, entonces ya pudieron pagar por su pecado. Y eso les gusta a la gente. Pero en el cristianismo no es así. Porque el cristianismo es que el Señor ya hizo todo y Él dice, yo no necesito que ustedes hagan nada, yo ya lo hice todo. Con lo que yo hice fue suficiente. Solamente crean en mí, solamente confíen en mí, que yo estoy con ustedes, que yo les perdono. Entonces la gente dice, no, eso es como tan fácil que yo como que no creo que sea así. Y la Biblia lo que nos muestra es eso, que así es, que la misericordia de Dios es grande. ¿Ustedes recuerdan a Pedro? ¿Qué le dijo Dios a Pedro? Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? Tú me vas a negar, Pedro, 3 veces. Y Pedro que dijo, no, yo no lo voy a hacer. ¿Cuál hubiera sido la actitud correcta de Pedro? Postrarse de rodillas y decir, Señor, por favor, dame fuerzas para no hacer eso, Señor. Ayúdame, Señor. Pero Pedro dijo, no, yo no lo voy a hacer. Su autosuficiencia. ¿Qué sucedió? Lo negó. Y cuando lo negó, dijo, soy un miserable, no sirvo para nada. Entonces dijo, mejor, ¿qué hago? Me voy a donde estaba, al oficio que tenía antes, y me voy a pescar otra vez. Y allá, donde Dios lo sacó, donde Jesús lo sacó, allá mismo, en esa misma orilla del río, volvió Jesús. Y con esa misma red que antes se había manifestado su gracia y que la había llenado de peces, ¿sí recuerdan? Con esa misma red, en esta segunda oportunidad, Jesús hizo lo mismo. Y cuando Pedro ve que su red se ha llenado, dice, wow, esto lo conozco. Solamente uno lo puede hacer. Eso me hace entender que Jesús no está molesto conmigo, que Él me está dando una nueva oportunidad. Y entonces ve su red nuevamente llena, porque le da una nueva oportunidad. Y entonces le dice, ¿eres tú, Jesús? Claro, soy yo. Pero Señor, si yo te negué, si yo te fallé, Señor. Sí, Pedro, pero es que yo ya sabía que tú ibas a hacer eso. No te preocupes. Tú lo que necesitas es volver a mí. Tú lo que necesitas es volver a los tiempos de oración. Yo sabía que tú me ibas a fallar, pero necesitas buscarme de corazón, porque yo estoy aquí para darte una segunda oportunidad. Porque yo no te descalifico, yo no te pisoteo porque fallaste. Yo estoy aquí para levantarte una vez más. Y eso es lo que el Señor quiere con la iglesia. Que podamos reconocer que le hemos fallado a Dios, que nos hemos equivocado, que hemos cometido muchos errores, pero que le digamos, Señor, perdóname, he hecho cosas malas, pero quiero una nueva oportunidad.
¿Usted cree que Dios nos puede restituir? ¿Usted cree que Dios puede hacer cosas nuevas en nosotros? Claro. ¿Usted cree que Dios puede restaurar nuestra familia? Claro. Pero tenemos que reconocer que hemos fallado, que estamos mal. Entonces encontramos una iglesia que se conoce como una iglesia, un pueblo que es bipolar, que como se dice hoy en día, son ciclotímicos, que es hoy están bien y mañana no quieren saber nada de Dios. Y así se acostumbró, y así mucha gente en la vida cristiana, que hoy pueden escuchar una palabra y se conectan con Dios, sí, y mañana no quieren saber nada de Dios, y que hoy están felices, contentos, y mañana están por el piso. Y así entonces se acostumbraron a vivir una vida de momentos. Así estaban ellos. No, pues estamos mal, entonces traigamos el arca y entonces Dios nos va a dar la victoria. Entonces traigamos el arca y Dios va a hacer cosas grandes. Escúcheme, el arca no era un amuleto, una vez más lo digo. Así hay personas que están en la vida cristiana, que reemplazan la comunión con Dios con congregarse. Entonces no tienen comunión con Dios y aquietan sus conciencias viniendo un día como hoy y se congregan. Entonces ya estoy bien, porque toman el congregarse como si fuera un amuleto y entonces se recargan, pero el miércoles están otra vez con los brazos caídos. Entonces van o vienen y escuchan una palabra y dicen: qué tremenda palabra que nos ha dado, hasta me gané una oración del pastor, oró por mí el pastor, y entonces salen recargados. Pero el día miércoles, jueves, otra vez están ahí y se la pasan así, porque creen que la manera para poder estar en comunión con Dios es viniendo un día como hoy, que es importante venir, sí, que es importante orar, sí, que es importante leer la Biblia, sí, pero no solamente hoy, tiene que ser todos los días. Y tu comunión con Dios tiene que ser todos los días. Tú no puedes estar viviendo de eso, de que solamente se recargue y tomar la iglesia, tomar una llamada del pastor, un mensaje del pastor, como reemplazando la comunión que tú tienes que tener personalmente con Dios. Y entonces nos la pasamos en la vida cristiana viviendo de las experiencias de otros, escuchando los testimonios de otros, viendo cómo otros están recibiendo la gloria de Dios y cada quien es como vacío, como secos. Y entonces esto nos ayuda a mirar qué hacemos nosotros. Vayan por favor al libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 25. Al punto que los enemigos del pueblo de Dios dijeron: algo está pasando aquí, esta gente está muy alborotada. Esta gente está como muy enchufada. Y los filisteos, cuando vieron que el arca llegó allá, ustedes recuerdan que hubo gran ¿qué? Gran alboroto, gran algarabía. Entonces los filisteos, como que en principio, cuando uno lee el texto, como que se asustaron. Uy, esta gente como que está como muy ungida y eso está como difícil porque Dios está ahí. Pero otro dijo: no, si traen el arca es por algo. Escúcheme, no porque tú alabes a Dios, no porque te sepas todas las palabras cristianas, no porque digas a todo amén, no porque te sepas todos los ademanes de la vida cristiana, no porque te sepas todos los coros, quiere decir que tú estás bien con Dios. ¿Sí? Porque ese es un problema, que la gente: no, yo me conozco muchos versículos de la Biblia, no, todas las canciones yo ya me las sé, no, yo ya sé cómo aplaudir, cómo levantarlo, yo ya sé decir amén, yo ya sé gloria a Dios, yo ya sé aleluya, y todos los ademanes cristianos se lo saben, pero están vacíos, están huecos. Entonces los filisteos detectaron eso, el enemigo detectó eso. Están gritando, están danzando, el victorioso vive en mí, ¿quién podrá contra nosotros? Y cantaban y dicen: pero hay un vacío, ahí están huecos. El enemigo sabe, escúchame, el enemigo conoce exactamente cómo está tu vida espiritual. Y por eso yo lo digo muchas veces, te puede dejar venir acá y puedes danzar y hasta lloras y alabas y gritas y una cantidad de cosas, pero dice: no tiene comunión con Dios. No tiene comunión. Hoy está aquí en la iglesia, pero mañana ni siquiera se va a acordar de Dios. Es más importante la televisión, es más importante otras cosas. Y por eso mire lo que dice el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 25. Y yo restituiré los años que comió ¿quién?
Diga conmigo, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 4 insectos que tienen un significado para que tú lo aprendas hoy. El primero de ellos que menciona la Biblia es ¿cuál? La oruga. ¿Qué hace la oruga en una planta? La oruga en una planta, su función es comerse la raíz. Comerse la raíz. Eso es lo que hace la oruga. Ustedes cuando ven un cultivo y entonces no, es que las orugas se comieron eso. Se comieron la ¿qué? La raíz. Mataron la raíz. ¿Cuál es la raíz en el cristiano? ¿Cuál es la raíz en tu vida espiritual? Y la raíz en nuestra vida espiritual es la visión. Son los sueños, los anhelos. Es en nosotros el propósito de vida. ¿Por qué tú estás en la iglesia? ¿Por qué tú estás en esta vida? ¿Para dónde vas? ¿Cuál es la proyección que tú tienes en la vida? Tú tienes que tener algo claro para dónde vas. Porque lo contrario, entonces, si no tenemos una visión, entonces caminamos por caminar, porque vemos caminar. Si no tienes una idea clara por qué estás en la iglesia, si tú no sabes para qué vienes a la iglesia, entonces tú vienes por venir. No, voy aquí por... Entonces muchos vienen y se sientan acá y vienen por venir, pero no estuvieron, ni siquiera estuvieron pendientes del mensaje. Porque perdieron la visión. Una persona con visión viene y escucha la palabra y dice, esa palabra es para mí y yo necesito esa palabra porque me ayuda a salir adelante. Y toma la palabra y la vive y camina con esa palabra y se toma de esa palabra. Dios me habló hoy y esa palabra la voy a tomar para mi vida, la toma como propia y camina en esa palabra porque tiene visión. Y viene el otro domingo, viene la otra reunión y escucha la palabra y tiene visión, tiene una proyección. Voy en mi vida espiritual a esto. Estoy creciendo en esto. Me voy a proyectar a esto. Y no simplemente es una persona que ocupa un lugar. ¿Y qué hace? No, ahí. Pero va a una iglesia, sí, yo a una iglesia. ¿Y cómo le va? Bien. ¿Y qué? ¿Para dónde va? ¿Cuál es su proyección en la iglesia, en la vida cristiana? No, pues ahí voy. Sin visión. No tienen proyección de decir crecer, me voy a capacitar, me voy a formar, porque necesito formar otros discípulos. Necesito evangelizar, necesito ser diferente. Necesito tomar la palabra y vivir esa palabra en mi vida, en mi familia. Pierden la visión. ¿Qué hace la oruga? Entonces acaba con la raíz. ¿Y eso qué hace el enemigo? Entonces permite que tu visión se apague. Y después de que viene la langosta, aquí nombra otro insecto. ¿Cuál es? El saltón. El saltón. El saltón es un bichito que se come la savia. ¿Saben qué hace la savia en una planta? Es la que produce el nutriente. Muy bien. Entonces, la savia en la vida espiritual es la comunión con Dios. Entonces, claro, como no hay una visión, entonces ya no hay comunión con Dios. ¿Ya para qué oro? ¿Pero por qué voy a orar? No tengo sueño. No, entonces no hay comunión con Dios. Entonces ya no hay devocional. Ya las oraciones son oraciones flash de urgencia, rapidito, ya. No hay esa comunión. No estás conectada con Dios, no estás conectado con Dios. Porque permitió que ese bichito entrara a tu vida. ¿Y qué hace? Entonces ya no hay comunión. Pero nombra otro insecto, no solamente la oruga, no solamente el saltón, sino que también habla de quién, del revoltón. ¿Y qué hace el revoltón? Acaba con el fruto. Llega a la planta y se come el fruto. Eso es lo que hace el revoltón. ¿Cuál es el fruto en la vida espiritual? El fruto del Espíritu Santo. Entonces ya, como no tienes visión, como no tienes comunión, entonces ya tampoco tienes fruto. Amor, paz, gozo. Ahora vives amargado. Vives triste. No me hable que estoy histérico. Esto está mal. Ahora con este gobierno esto se acabó. Negativismo todo el tiempo. No hay paz en su corazón. No tiene paciencia. No hay benignidad, no hay mansedumbre, no hay templanza. El fruto del Espíritu Santo, el revoltón se lo ha comido completamente. Entonces es una persona que está en la vida y puede que digas que eres un cristiano, asistas a una iglesia, pero no tienes fruto del Espíritu Santo. Porque te la pasas amargado, te la pasas triste. No tienes paz en tu corazón.
¿Mm? Entonces, fíjense cómo el enemigo comienza a cautivar la vida espiritual. Cómo el enemigo comienza a hacer cosas y ahora viene algo más y dice que viene otro insecto que se llama ¿cómo? La langosta. ¿Y qué hace la langosta? La langosta se come las hojas, que es el último vestigio de vida de una planta. Y acabó con la hoja. ¿Y qué está haciendo acá entonces? Acaba con la vida espiritual. Entonces se acabó la vida espiritual. Entonces eran esas personas que en un principio estaban metidas con Dios y asistían, manejaban, estaban en un ministerio y lo demás, y ahora ni siquiera quieren saber de Dios, no se quieren ni congregar. Su vida espiritual está por el piso. Brazos caídos. Dígale que está a su lado, cuidado, que la lámpara no se te apague. Entonces muchos siguen en una iglesia por la misericordia de Dios, pero vienen a una iglesia por inercia, por costumbre. Pero se acabó ese fuego, esas ganas de venir a recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen visión, porque no hay oración, no hay comunión con Dios, porque ya no están dando fruto, porque su vida espiritual está por el piso. Y Dios nos advierte hoy para que revisemos cómo está nuestra vida. Porque así como dice la Biblia en Éxodo 27, verso 20, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para que alumbre, dice, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Hacer qué? Continuamente las lámparas. Eso es lo que Dios quiere, que nuestra vida espiritual esté constantemente ardiendo, ahí tomados de la mano de Dios, que estemos ahí, como dicen, en la jugada. Como dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, no apaguéis el espíritu. Que estemos ahí con el fuego de Dios todo el tiempo. Que no permitamos que las cosas del mundo, la televisión, las actividades del mundo, nos desconecten de las cosas de Dios. Como bien se lo aconsejó el apóstol Pablo, ya terminando su ministerio, a Timoteo. Y le dice ahí en la segunda carta a Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios, el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. No dejes apagar ese fuego. Mantente ahí enchufado, enchufada. No importa la crisis, la situación, lo que esté pasando en tu familia, pero tú ahí tomadita la mano de Dios. Y no le dijo, ten cuidado de saludar a tu suegra, ten cuidado de búscate una buena muchacha, de hacer, no le interesó eso. O sea, lo más importante para ti, Timoteo, es que no dejes apagar el fuego de Dios en tu vida. Y eso es lo más importante para nosotros. Que el fuego de Dios no se apague, que la lámpara de Dios no se apague, que tú puedas fluir, que dejes la parsimonia, la pasividad como la tuvo ese sacerdote Elí. Pero que digan, no, voy a despertarme una vez más. Hay 3 razones que pueden ser muchas más, pero por tiempo vamos a mirar 3 razones que pueden hacer que la lámpara se apague. Una de ellas, para los que están tomando nota, un mal hábito. Los hábitos, escuchen. Los hábitos son muy peligrosos en nuestra vida. Porque si nosotros nos dejamos doblegar por los malos hábitos, terminamos bajando los brazos. Terminamos dejando que ese hábito nos domine. Ojo con la tecnología, porque se convierte en un hábito y termina siendo dominado por eso, y pueden ser muchos más. Ojo con la televisión, cosas que legalmente pueden estar bien, pero que se convierten en hábitos y se convierten en malos hábitos que te desconectan de la comunión con Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo acabamos con un mal hábito? Y tú revisas, yo no soy quien para señalarte, juzgarte. Tú sabrás cuáles son los hábitos y sabrás si hay buenos hábitos o malos hábitos. Un buen hábito es algo que te conecta con Dios. Un mal hábito es aquel que te desconecta de Dios. ¿Y cómo se contrarresta un mal hábito? Sencillo, con un buen hábito. ¿Cómo hago si yo tengo un mal hábito? Pues lo contrarresto con un buen hábito. No, es que alguno puede decir, yo tengo un mal hábito que es la televisión, yo no puedo vivir sin la televisión.
Es que yo llego a la casa y lo primero que hago es prender el televisor para sentir que estoy con alguien. Y es un hábito para muchos. Para otros tal vez no. Pero para muchos era. ¿Y cómo contrarresta ese hábito? Pues sencillamente llegue y ponga alabanza, ponga oraciones, alabe a Dios. Contrarresta ese mal hábito con un buen hábito. Entonces muchos dicen, ay, pastor, ayúdeme a orar por ese mal hábito. Yo no puedo ayudarle a orar por ese mal hábito. Ayúdeme para que yo no sea tentado, pastor. Todos vamos a ser tentados. Pero lo que sí puedes orar es para que Dios te dé un buen hábito, para que practiques un buen hábito, y ese buen hábito eche fuera ese mal hábito. ¿De acuerdo? Diga que está a su lado, reemplazamos un mal hábito con un buen hábito. Es que yo tengo el hábito de hablar mal o de sentarme a hablar cosas vanas con la gente. ¿Cómo quito yo ese mal hábito de hablar cosas vanas? En lugar de, pues hable cosas que buenas. En lugar de estar diciendo, oiga, imagínese, y sabe que a fulano de tal lo van a operar de la próstata, y si sabe la vida de fulano, y que se va a separar no sé qué, y que si ve la novela, y que si ve, en lugar de ese tipo de cosas vanas, hable cosas productivas. Hable cosas que edifiquen. Y entonces tú vas a poder contrarrestar un mal hábito con un buen hábito. Porque, ¿qué pasa con esos hábitos? A ver, ¿qué pasa con esos malos hábitos? ¿Ustedes han escuchado de una serpiente que es la boa constrictora? ¿Se han escuchado de esa boa y cómo opera? Y uno dice, ¿cómo se pudo quedar ese animal y se dejó comer por esa boa? ¿Por qué no salió corriendo? Porque la boa constrictora tiene una característica, y es que antes de matar un animal, envía un líquido que paraliza a la presa, como que los anestesia. Entonces, cuando lanza el líquido y la presa queda anestesiada, pues él puede cenar tranquilamente sin ningún problema, porque ya tiene anestesiada su presa. Bueno, esos malos hábitos es como esa boa constrictora, que nos congelan, nos dejan paralizados, nos enquilosan, nos anestesian, y entonces al estar anestesiados, el enemigo comienza, oruga, saltón, revoltón. Todo comenzó con un mal hábito. Y Dios advierte, antes de que la lámpara se apague, revisa tus hábitos. Revisa cuáles son, qué tiempos estás dedicando a Dios y qué tiempos estás dedicando a otras cosas. Y esas otras cosas, esos hábitos que tú tienes, te vas a dar cuenta que terminan frenándote, enquilosándote. Y entonces cuando ya estás ahí quieto, paralizado por esos hábitos, viene oruga, saltón, revoltón, acabó con tú. Todo comenzó con un mal hábito. ¿Qué es lo segundo que hace que la lámpara se nos apague? Lo primero que vimos es que los hábitos. Lo segundo que yo encuentro, que es otro de los temas que apagan la lámpara de Dios, es la falta de oración. ¿La falta de qué? De oración. ¿Es fácil orar? Tal vez para muchos les cuesta. Tal vez para muchos les es difícil. Tal vez para muchos les es complejo orar. Es tedioso orar. Y bueno, ¿y por qué es pesado? Porque a la carne no le gusta orar. No le gusta doblegarse. Entonces es una lucha. Cuando tú dispones tu corazón para orar, entonces la carne dice, no, tengo sueño, no, tengo pereza, no, mañana. La carne, porque es una lucha que está ahí, porque es difícil. No vamos a decir que sea fácil, no. Es muy fácil orar cuando estamos en victoria. Señor, gracias y alabado. Pero cuando estamos en crisis, cuando estamos en momentos difíciles, cuando las cosas no nos están saliendo bien, nos cuesta. Es difícil orar. Y entonces, si a ti te ponen a escoger, nos ponen a escoger entre orar o ver una película, no, ver una película chévere. No, esa película es buenísima. Y podemos durar horas viendo una película. Y termina una película y otra. Y otra y esa es una serie, nos conectamos con toda la serie y podemos dedicarle horas viendo esa serie. Pero vaya a orar, a ver si es tan fácil. No. Porque es más fácil salir con los amigos a dar una vuelta que ponernos a orar. Pero la falta de oración en tu vida, en mi vida, hacen que la lámpara de Dios, diga conmigo, se apague. Entonces Dios nos advierte antes, revisa tu vida de oración. Porque de acuerdo a cómo esté tu vida de oración, está tu comunión con Dios. Y Dios dice,
yo te advierto porque tengo cosas buenas para ti, cosas que tú ni siquiera conoces. Tengo planes para ti, pero necesitas revisar eso. Y número 3, la tercera razón por la cual la lámpara de Dios se puede apagar es cuando Dios, escúcheme, Dios nos insta a dar pasos de fe, a tomar decisiones y no lo queremos hacer. Entonces Dios te dice, este es el tiempo de hacer esto, hacer lo otro. Y tú haces caso omiso. Y esto es tan peligroso como el dejar de orar. Cuando Dios te dice, este es tiempo para que des un paso de fe. Voy a estar contigo, te voy a respaldar. Quiero que tomes esa decisión. Quiero que cortes ese cordón umbilical. Yo estoy contigo, ya ese es el momento. Da ese paso de fe. Y dices, no, voy a esperar otro poquito. No, esperemos a ver. Dios, confírmame primero a ver si tengo que hacer eso. Y ahí te la pasas. Y dice, actúa. Si Dios te lo mostró, Dios te lo dijo, da pasos. Toma decisiones. Porque cuando tú tomas decisiones basado en lo que Dios te dice, es decir, cuando haces la voluntad de Dios, Dios te respalda. ¿Es así o no? Cuando tú sabes que vas a hacer cosas que está dada por Dios, entonces tú sabes que Dios está contigo. Dios te dice, este es el momento. Estás en el mejor tiempo de tu vida. Es ahora que tienes que dar esos pasos. Dale. Estás en el mejor año. Pero que las noticias dicen, no importa, es que yo estoy contigo. Este va a ser tu año. No, pero es que ya estamos en mitad de año. No importa, comiences de ahora. No, yo voy a esperar hasta enero. Ya esperemos que pase este año a ver qué sucede. Esperemos hasta enero. Y vas dilatando, vas aplazando las cosas que Dios te ha dado. Y Dios dice, este es el tiempo. Entonces te pones como Elí. Esperemos, Dios sabrá. Dios sabe por qué hace sus cosas. Son dichos que a veces tomamos nosotros. Esperar a ver qué pasa. Si Dios quiere, y una cantidad de cosas que comenzamos a tomarlas, que no son malas, pero que nos demuestran que nosotros no tomamos decisiones, que vamos aplazando y aplazando y aplazando. Y entonces Dios dice, yo te tenía una puerta abierta, yo tenía algo grande para ti, tenía unos planes para ti, que tú ni siquiera te imaginas, pero como te quisiste quedar en esa situación, quédate ahí. Quédate ahí sentado, no te preocupes. Quédate ahí sentado. El único riesgo es que te puedes caer y te puedes ennucar. Toma decisiones. Sal y busca eso. Eso que Dios te mostró. Este es un tiempo para nosotros. Fíjense que hay un contraste bonito ahí entre cómo vivía el pueblo con Moisés y cómo vivía el pueblo con Josué. Aunque era el mismo pueblo, pero las mentalidades eran diferentes. El pueblo con Moisés era un pueblo pasivo. Era un pueblo que estaba de turismo. Si la nube se movía, ellos se movían. Esperemos que ya viene el maná de hoy. Así se la pasaba el pueblo. Se movían por señales. Pero estamos en el tiempo de Moisés. El pueblo de Josué, el ejército de Josué, era un pueblo diferente. Mientras que los unos eran turistas, los de Josué eran, diga conmigo, soldados. Vamos a conquistar. Tiempo de arrancar. Eso es nuestro. Dios lo dijo. Vamos por eso. Vamos a dar pasos. Vamos, soldados. Hay que ser fuerte, hay que ser valiente, hay que ser esforzados. Vamos. Era un ejército. Tú miras hoy, ¿en qué actitud estás en tu vida en este momento? Si estás con la actitud de, esperemos a ver qué pasa con este gobierno, a ver cómo nos va. Esperemos a ver. Pasividad, esperemos a ver si mi papá me ayuda, si mi mamá me ayuda, a ver qué el gobierno, qué subsidios va a traer, a ver este gobierno qué subsidios. Y tú decides estar en esa mentalidad. O eres del pueblo, de soldados, de guerreros, de samuráis que dicen, vamos por lo nuestro. Dios está con nosotros, nos ha dado dones, talentos, vida, salud. Vamos. Con lo poco que tenemos, comencemos con lo que tenemos. Pero que Dios nos habla, como pasó con el mismo Moisés. No tengo nada, ¿qué tienes? Esta vara, comienza con lo que tienes. Pues yo estoy contigo. Comencemos con lo que tenemos, pero sabemos que Dios está con nosotros. Y es la mentalidad que tú puedes tener. Una mentalidad pasiva como la de Elí, una mentalidad pasiva como el pueblo de Israel, que solamente vivían de lo que, a ver quién nos ayuda. O una mentalidad de Josué,
de salir, vamos a conquistar. Si Dios dijo que esta tierra nos la iba a dar, vamos a conquistar. Que todo lugar que pisare con nuestra planta de nuestros pies será nuestra, vamos a conquistar. Dios está con nosotros. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que así como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré. Vamos, y era la mentalidad de ellos, vamos, Dios está con nosotros. ¿Qué más necesitamos? No tenemos que estar viviendo la caridad de los demás, ni de los subsidios del gobierno. No es que nosotros dependemos del gobierno, no dependemos de Dios. No, es que yo dependo de mi papá, de mi mamá. No, tú dependes de Dios, debes depender de Dios. De Él viene la provisión. ¿Sí es así o no? Nosotros tenemos que tener una mentalidad, y entonces ahí terminamos con la mentalidad de Elí, de pasivos. ¿Y cuánto tiempo hemos estado ahí, pasivos? Dejando que las cosas pasen y no estamos tomando cambios en nuestra vida. Dígale que está a su lado, empiece con lo que tienes. Dígale, para que la lámpara no se te apague. Y debemos tener tiempos de madurez, mis amados. Tiempos donde, como dijo el apóstol Pablo, cuando era niño, hacía las cosas de niño, pero ahora soy adulto y tengo que hacer las cosas de adulto. Cuando nosotros éramos niños espirituales, pues dependíamos de lo que Dios dijera, pero ya a esta altura de tu vida, para la mayoría, ya tú tienes palabra de Dios hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿qué has hecho con toda la palabra que Dios te da? Y la respuesta es, ese es el tiempo de poner en práctica la palabra que Dios te da, para que tu lámpara no se te apague. ¿De acuerdo? Está en nuestras manos. Es nuestra decisión. Dígale que está a su lado, hay un tiempo de madurez. Ya tenemos que ya madurar espiritualmente. ¿Conocen a los niños adolescentes de 17, 18 años que están en la casa y que todavía la mamita les tiende la cama a los niños de 17, 18 años? Y todavía le dicen, mamá, tráeme el flan, ¿por qué se demora tanto con el flan? Y están ahí que les den la compotica, que les den el flan. Así hay muchos en el pueblo cristiano, que ya siendo maduros, teniendo la capacidad, solamente están esperando que Dios les dé todo. Que todos se lo den, todos se lo den, pero no hacen esfuerzo. Que la mamita les dé todo, la compotica. Hoy quiere, tome la compotica, papi. 25, 30, 40 años en la casa y todavía que la mamá les dé la compotica. Y no maduramos, no crecemos. Así nos pasa en la vida espiritual. Y Dios nos da una palabra, como le dijo a Samuel. Samuel, mira, dile a Elí esto, para que reaccione. Triste e infortunadamente no reaccionó Elí, y su final fue un final catastrófico. Que terminemos esta carrera en la vida de pie, batallando, luchando contra las circunstancias, contra los problemas, contra las dificultades, con todo lo que se avecine. Que seamos unos guerreros, unas guerreras de Dios. Hemos pasado por momentos difíciles y eso nos ha curtido, eso nos ha preparado, pero no para que nos quedemos sentados, para que salgamos nosotros en el poder de Dios, con la gracia de Dios, con la unción de Dios, a conquistar lo que Él tiene para nosotros. Cosas que tus ojos ni mis ojos han visto, ni nuestros oídos han escuchado. Dice la Escritura, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Cosas grandes bien. Ya les dije desde el principio, no dependemos del gobierno ni nada, nosotros dependemos del Dios de los cielos. Amén. Así que ese es un tiempo de actuar. Que cuando partamos de esta tierra, nuestros hijos, nuestra familia, es un ejemplo de una persona que murió de pie, batallando, como un samurái ahí luchando. Y no que no, ahí se quedó esperando que la muerte le llegue, ahí sentado enquilosado. No, batallando, luchando, tomados de las promesas de Dios. Ponte sobre tus pies. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Vamos a decirle, Padre, gracias. Gracias por hablarnos hoy, Señor, por mostrarnos de esta manera cómo tenemos que batallar, que luchar para que nuestra lámpara no se apague, Señor. Gracias porque tú nos adviertes antes de que la lámpara se apague. Hoy nos has traído, Señor, y seguramente cada uno de nosotros nos has mostrado aquellas áreas donde estamos fallando, donde tal vez necesitamos tomar decisiones, necesitamos corregir algunas facetas en nuestra vida, Señor. Hoy nos hablaste de 3 cosas que son fundamentales para que revisemos, cosas que hacen que la lámpara se apague. Una de ellas son los hábitos, para que revisemos, Señor, para que no permitamos que esa boa constrictora nos frene, nos anestesie, Dios, que nos podamos sacudir, Señor, que podamos tomar decisiones y decir, yo soy consciente que tengo un mal hábito y lo voy a dejar,
Que nos levantemos de esa silla y digamos, voy a tomar decisiones serias en mi vida. Voy a meterme con Dios, voy a consagrarme para Dios, voy a santificar mi vida, voy a sacar de mí todo lo que es malo, todos esos malditos pecados ocultos, esas malas palabras, esos malos pensamientos, todos aquellos malos hábitos que no nos ayudan, sino que al contrario, hacen que perdamos la visión, hacen que dejemos de tener fruto, de que no tengamos comunión con Dios, de que muramos espiritualmente. Señor, ayúdanos a volver a conectarnos en esos tiempos de oración, que ojalá como familia podamos conectarnos, que ojalá nosotros podamos levantarnos de madrugada cuando nadie nos interrumpe y podamos tener tiempos de excelencia, de calidad contigo, amado Dios. Eso es lo que tú estás esperando, ahí que estemos en ese lugar puestos en la brecha, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones, a caminar en obediencia cuando tú nos hables algo, que cuando tú nos digas algo, Señor, no objetemos, no pidamos confirmaciones de nada, sino que simplemente si Dios lo habló, si Dios lo dijo, yo lo voy a hacer, y que no importa lo que los demás nos digan, que no importa lo que los demás nos critiquen, nosotros simplemente queremos caminar en la comunión contigo, Dios. Queremos caminar con esa lámpara encendida, con ese fuego encendido, Dios, que volvamos como los primeros años, cuando nos enamoramos de ti, cuando conocíamos las cosas tuyas, que queríamos escuchar una palabra para aplicarla a nuestra vida y venir en la próxima reunión para recibir otra, y así íbamos creciendo. Cada reunión continuamente, Dios amado, un crecimiento continuo espiritual en nuestras vidas. Perdona nuestro estancamiento, Señor. Perdónanos si hemos estado como ese sacerdote Elí, ahí sentado, Señor, simplemente observando las cosas, sin tomar decisiones, sin ponernos en pie, sin salir, Señor, a la batalla, sino que simplemente conformarnos con todo lo que está pasando. Que nos acomodamos, Señor, en las circunstancias, en la necesidad, en la crisis, en la escasez, y no tomamos decisiones en nuestra vida y simplemente nos victimizamos y hacemos que los demás nos tengan como lástima, como pesar, cuando nosotros debiésemos ayudar, apalancar a otros. Entonces siempre esperamos que ser como esas carretillas que nos empujen todas las veces. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud de esos guerreros, de esos soldados, de ese ejército que tuvo Josué, de salir a conquistar, de salir a obedecer y ver cómo los muros caen, porque caminaron en la obediencia, porque tenían el respaldo de Dios. Señor, guárdanos de no caer en esa catástrofe como cayó el pueblo de Israel, de perder tantos hombres, de perder el arca de comunión, de perder su familia, Señor, de perder su identidad, de perder, Señor, todo el refuerzo que tú le habías dado durante muchos años. De un momento a otro todo se cayó al piso, todo se fue a la borda, Señor, simplemente por la actitud negligente, perezosa, parsimónica de un hombre, Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer esa iglesia, ese pueblo tuyo, que camina en tu verdad, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.